Estamos cerrando la sesión, con lo cual es el momento de que si ustedes tienen alguna pregunta, alguna sugerencia, algún elemento que quieran aportar al debate, pues este es su momento. Por lo tanto, la palabra es suya. Yo quería preguntar al profesor Galindo, porque nos ha expuesto, digamos, la situación de España en cuanto a previsión de pobreza y la situación actual. Y quería preguntar cuál creen ustedes que son los motivos por los cuales España, siendo un país con mucho potencial, se encuentra en esta situación. Si es político o qué es. En función del diagrama que he puesto anteriormente, no solamente es político, es económico y es también tema sociocultural. Es decir, cuando una economía crece de una determinada manera, genera una serie de efectos de una determinada manera. Entonces, los resultados lo estamos viendo. Estamos viendo resultados sobre empleo, estamos viendo resultados sobre pobreza, estamos viendo resultados sobre crecimiento, etc. Es decir, no es una cuestión única y exclusivamente desde el punto de vista político. Uno podrá estar de acuerdo o no con las políticas que se están realizando. La cuestión estriba es que ha habido sectores que se nos han ido olvidando o no los hemos considerado, ¿no? Y a lo mejor otros países han tenido más éxito en ese ámbito, pero no lo han tenido en otro. Ahí está la dificultad de poder hacer frente a estos problemas, o a este problema en concreto. Yo, si me permite, creo que ha habido dos elementos importantes, en mi opinión. En primer lugar, que no ha habido una política de rentas adecuada en este país. Me explico. O sea, es verdad que ha habido un crecimiento económico importante, que las empresas empiezan a aflorar importantes beneficios, pero eso no lo ha transitado hacia la parte social, por así decirlo. O sea, no ha habido una coparticipación de lo que es el factor trabajo en los beneficios adicionales que se han ido generando en el ámbito empresarial. Por lo tanto, en este país ha habido siempre una tradición de política de rentas con los acuerdos marcos interconfederales, con los sindicatos, con la patronal, etcétera, etcétera. Esto que ha llevado a una precarización del empleo y a una reducción de los salarios en el ámbito empresarial. Eso por un lado. Creo que hay que reconstruir lo que es una política de rentas en este país. Hay que reconstruir unos ámbitos de reparto equitativo de las plusvalías generadas en los procesos empresariales. Y, por otro lado, creo que se han olvidado las políticas de redistribución de renta y riqueza en España. O sea, es evidente que a través de una pérdida de capacidad fiscal, porque ha habido una caída de impuestos, los programas de gasto público vinculados a lo que es lucha contra la precariedad social, la pobreza, se han ido limitando. Y se han ido limitando de manera a veces dramática. Y han tenido que aparecer en muchas ocasiones ONGs e instituciones como fundaciones de carácter social que han cubierto, han suplementado esa función que ha dejado de cumplir el Estado como consecuencia de esa pérdida de financiación, de fiscalidad. Por lo tanto, es otro elemento que también habría que reconstruir. Hay que ir a unos procesos de redistribución de renta y riqueza, beneficiando a aquellos colectivos que como consecuencia de la crisis van a ser difícilmente incorporables al mercado de trabajo, porque ha habido pues personas que han perdido el trabajo, que han estado durante los parados de larga duración son difícilmente recuperables. Por lo tanto, hay que buscar mecanismos para que estas personas se integren dentro de la sociedad a través, por ejemplo, pues de rentas mínimas de inserción o a través de, y por qué no decirlo, de rentas mínimas generales, lo que se llama rentas sociales, por así decirlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que nos queda bastante por hacer. Que esto no significa que haya que aplicar, por ejemplo, impuestos fuertemente redistributivos, fuertemente progresivos, porque se ha demostrado que su redistribución, su capacidad redistributiva es muy limitada. Yo soy más partidario de recaudar con eficiencia, de conseguir impuestos que nos permitan recaudar un alto potencial económico, para luego distribuir esa recaudación adicional a través de políticas exigentes de gasto público que nos permitan operar en el ámbito de aquellos sectores, de aquellos colectivos que tengan necesidades reales. Porque es mucho más operativa una política directa de gasto público que una política indirecta de redistribución de renta vía impuestos. Entonces, resumiendo, en mi opinión,
política de rentas mucho más exigente, en línea con lo que se ha hecho en el pasado en este país y que ha dado buenos resultados. Y en segundo lugar, mayor exigencia en las políticas de redistribución de renta y riqueza, no tanto a través de los impuestos, sino a través de políticas de gasto público, en tanto en cuanto los impuestos van a obtener una mayor recaudación porque se van a incrementar las bases imponibles. Mayor renta, mayor beneficio, mayor consumo, genera mayor potencial recaudatorio que se pueden aplicar a programas sociales. Entonces, que me permite es una cuestión sobre eso. Eso estamos. Cada uno vamos acercando el asco a nuestra sardina. Ahí está la tendencia, que como se ve no es una cuestión del momento en concreto, no es que ha pasado hace un año, estamos hablando de una década. Con independencia de lo que ha dicho el profesor Rubio, para mí hay un elemento importante y adicional que se me olvidó comentar, y por eso mi intervención ahora, y es que el crecimiento no ha sido sostenible. Es decir, nosotros, lo de la política de renta me parece bien, es una cosa que en España siempre ha estado muy mal vista. Yo me acuerdo cuando explicaba política de rentas, yo llevo explicando política de renta, pues ya no es que no quiero ni acordarme, vamos, son 20 años, no 30, con lo cual... Y siempre que explicaba política de rentas y venía un profesor detrás de mi clase, decía que quién explicaba eso. Porque lo de la política de rentas era una barbaridad. Y en los congresos, tú vas a un congreso internacional, habla de política de rentas y vamos, te tienes que salir de allí huyendo porque es que parece como si estuvieras hablando de barbaridades. Y yo tengo artículos escritos en la prensa que por decir que aquí el problema era política de renta, pues más de uno luego me llama por teléfono diciendo que cómo se me ocurrió hacer esto. Por tanto, la política de rentas en España no ha estado muy bien vista. Del tema fiscal no entro en ello, cada uno puede tener su perspectiva. Afortunadamente, y no quiero hablar mucho, pero cualquier día como se os ocurra poner impuestos por respirar, también podemos sacar muchos millones. El tema no es solamente lo de la distribución, es qué crecimiento económico estamos buscando. Si no tengo un crecimiento económico sostenible y basado en elementos productivos, mal vamos. Y el elemento que más genera el crecimiento, y lo digo porque he hecho estimaciones de toda la vida por haber y he puesto ahí a emprendedores, etcétera, es la innovación. Pero no vale cualquier tipo de innovación, ¿no? Entonces, si nosotros no buscamos un nivel de crecimiento, o mejor dicho, si no buscamos un sector, por eso decía antes lo de los gráficos, un sector que potencie el crecimiento y sea sostenible a lo largo del tiempo, esto se va a mantener. Hagamos todo tipo de distribuciones que queramos. Si yo estoy basando todo mi crecimiento a través del turismo, tendremos un crecimiento, mientras que Túnez, Argelia, Cancún, etcétera, no abran sus puertas y no nos quiten. El momento que haya una redistribución del comercio o el euro le pase cualquier historia con respecto al dólar, vamos a tener problemas, porque no es un crecimiento sostenible todo el tiempo. Nos ha ayudado, y la experiencia española, nosotros crecimos en los años 60 gracias al turismo. Llegó un momento en que lo fuimos frenando y después hemos vuelto a él. Tampoco me vale el crecimiento vía ladrillo, que es otro de los elementos fáciles para crecer. O hacemos algo que sea sostenible en el tiempo y que nos permita ganar competitividad, o esto se mantendrá. Porque yo podré distribuir todo lo que quiera, pero estoy distribuyendo elementos temporales y le daré temporalmente a las personas cosas. Pero cuando se acabe ese crecimiento, se acabó la temporalidad y se acabó el darle recursos a las personas. Esa era la única manera de vale, yo creo, perdón, ¿puedo? Es que para eso son los economistas. Un segundo. Estoy de acuerdo con lo que dice el profesor Galindo en casi todo. Me explico. El tema del turismo, es un sector industrial. Entonces, nosotros podemos generar valor añadido, dando una oferta potente, diferencial, de calidad, etcétera. Y esto nos debería permitir mantener, por un lado, nuestra cuota de mercado a nivel mundial, incluso ganar algo de valor añadido, atrayendo a algún tipo de turismo. Por lo tanto, no demonicemos el turismo. No, cuidado. ¿Qué hace una pequeña medida? Primera. Perdón que me dice. Te has olvidado que me ha faltado el adverbio de solo. Vale. Yo he hecho solo vía turismo. Entonces estamos de acuerdo, porque es necesaria una política industrial en este país. Este país ha perdido masa industrial. O sea, hemos pasado de un 18%, entre el 18 y el 20% del peso del sector industrial en el Producto Interior Bruto a estar en un 12%.
8 puntos de pérdida en el Producto Interior Bruto es mucha pérdida en sectores que son los que garantizan empleo estable y de calidad a medio y largo plazo, crecimiento sostenido. Y ahí hay que hacer algo y nos falta mucho por hacer. Y ahí me callo. Perdón. Bueno, gracias. Ahora voy yo y les digo que no estoy de acuerdo con ninguno y ya la hemos liado. A lo mejor no sabe. No, vamos a ver. Es que yo he visto el gráfico y me acojono. Perdón, me ha asustado. Porque claro, ves el gráfico que has puesto, ves a la población de 16 a 29 años, ves un 30% de tasa de riesgo de pobreza y yo digo, olé. El gráfico es del INE, ¿eh? Sí, no, será del INE, será de quien sea. Y dices, madre mía, qué panorama, qué proyecto. La buena noticia, como veis, yo doy buenas y malas noticias. La buena noticia es que vosotros sois los responsables de que esto cambie. Y eso tampoco está mal del todo. Es decir, que si estamos siendo conscientes de este gráfico y como somos conscientes de casi todo lo que estamos contando, pues que tenéis que ser los protagonistas de la transformación. Y son buenas noticias porque a fin de cuentas soy la generación mejor formada, soy la élite intelectual como tantas veces os he dicho. Entonces, buena noticia por ese lado. En cuanto a lo que la discusión que han tenido los profesores, yo ahora voy y digo que yo apostaría por la agricultura ecológica y ya hemos tenido claro, ya me han hundido en la miseria. Yo creo que hay que apostar por lo que somos buenos, en lo que somos competitivos y a lo mejor no tener tanto miedo a lo que vendrá, porque lo que vendrá no lo sabemos y hay que saber hacer lo que tenemos que hacer en presente, ¿no? Y si somos competitivos en el turismo, pues bienvenido sea. Hay que cambiar, por supuesto, ese modelo de sol y playa para hacer otras cosas, por ejemplo, el turismo en Castilla-La Mancha, porque lo de la playa lo tenemos complicado. Pero podemos hacer otro tipo de cosas que sabemos hacer, ya sabéis el gusto por la enología que tiene vuestro profesor. En fin, por ejemplo, ¿no? Y luego lo de la distribución de las rentas. Es que, profesor, dígame usted que no, pero cada vez que se hablaba de distribución de las rentas no decíamos una distribución de renta a la alza. Es que siempre, desde los pactos de la Moncloa, cada vez que hablamos de distribución de la renta, dice, vamos a bajar los sueldos. Hombre, no, vamos a hacer el cuento al revés. Y es que esa parte del cuento de la distribución de las rentas, pues se aplica muy mal. Entonces, bueno, sí, no hay que tener impuestos para todo, pero efectivamente los impuestos que puedan ayudarnos a que redistribuyamos la riqueza, pues podemos tenerlos en cuenta. Y lo del sector productivo, sí, efectivamente, la industria sería deseable no apostar por la construcción, pero a lo mejor sería deseable hacer unos sectores en los que seamos felices y que seamos competitivos y que les demos 50.000 vueltas a Europa en 50.000 cosas que sabemos hacer mejor que ellos, no sé. Y es que, además, en ese discurso de vamos a cambiar la industria, vamos a cambiar la innovación, joder, si estamos todos de acuerdo, pero hace falta decir, bueno, ¿en qué lado de la industria? Que seamos competitivos con qué lado del turismo, que no sepamos qué podemos hacer para ser competitivos. ¿Qué somos buenos, no? Un segundo. Mira, le voy a contestar inmediatamente a un tema que acaba de hacer el profesor Negrín y que vincula las dos posturas. Él hablaba de agricultura ecológica. Pues yo creo que aquí hay unos potenciales de desarrollo del sector de transformación agraria y todo el tema vinculado a la industria agraria enorme. Lo que hay que hacer es ponerse las pilas y empezar a trabajar sobre esa línea. Nosotros tenemos ahí potenciales enormes, pero tenemos que transmitir a nuestra sociedad que realmente, bueno, pues ahí hay nichos de mercado potentes e importantes. No digo nada más. No, vamos a ver, por alusiones. Sí. En primer lugar, si aquí nadie dice que no se vaya a la industria enológica si se quiere. Yo he hablado desde siempre de competitividad, en lo que seamos competitivos. Y no solamente, subrayo el solamente o el solo a turismo o solo a ladrillo. Habrá que ver en qué somos competitivos. ¿En qué somos competitivos? ¿Lo sabemos? Yo creo que sí. Bueno, pues me parece estupendo. Por lo menos alguien lo sabe en este país y nos podrá explicar en lo que nos podremos fundamentar. Pero eso es lo importante, saber en qué somos competitivos y potenciar eso, ¿no? Porque si no lo hacemos, bueno, pues seguiremos dando palos de ciego, seguiremos desarrollando unos determinados sectores, porque en el pasado hacemos expectativas adaptativas, nos adaptamos al pasado, eso nos ha ido bien y continuemos. Lo que tenemos que saber es si en ese sector realmente tenemos ventajas, no tenemos ventajas, en qué sectores tenemos ventajas. Yo estoy a favor de la agricultura ecológica siempre y cuando seamos competitivos. Porque si no, al final, ¿qué es lo que ocurre? Que el país X me hace los productos mucho más baratos, después de haber metido todo el procedimiento, pues ya se nos acabó el tema. Y nos ha pasado con astilleros, nos está pasando con materias primas y nos está pasando con determinadas circunstancias. ¿Y distribución de la renta?
Aquí no estamos hablando de la distribución de la renta que sea cada vez menos recursos o menos sueldo. Lo del menos sueldo ha sido cuando hemos perdido lo del tipo de cambio, que la única forma de devaluar competitivamente, entre comillas, era el tipo de cambio. Lo perdemos y se les ocurre hacerlo vía salarios. Bueno, pues eso tiene una serie de costes. Por tanto, y termino, no solamente es por ahí donde tenemos que ver la distribución de la renta, significa cuando crea riqueza, distribuirlo. Pero claro, se nos olvida la distribución regional, porque determinados sectores están en un determinado sitio y uno en otro. ¿Y por qué hay una diferencia de 700, 800 o 900 euros entre una zona y otra? Descontando los efectos inflacionistas, el poder adquisitivo, etcétera, etcétera. Es decir, esas son las cuestiones que tenemos que estudiar y donde tenemos que meterle el diente. Si no, bueno, pues seguiremos generando riqueza en un ámbito o en otro, lo distribuiremos como mejor lo sepamos hacer y llegaremos a lo que llegaremos. Yo estaba hablando precisamente de competitividad y creo que lo he subrayado. Y he hablado de no solamente en una determinada cuestión. Tenemos que ir a los sectores en los que somos competitivos y ahí tenemos que arrimar el hombro. Y claro que sois vosotros los que tenéis que combatir en esto. Nosotros ya en este convento nos va quedando cada vez menos tiempo por desgracia. Y hemos hecho cosas mejores o peores. Sois los jóvenes lo que con vuestra formación, que es una palabra que en los alumnos de mi grupo me habrán oído más de una ocasión, formación, son los que podéis sacar esto adelante. Y además podéis aprender de los errores que se han cometido para evitarlos y salir adelante. Y tenéis las cartas sobre vuestra mesa y tenéis posibilidad de hacerlo. Por tanto, no hay que tener susto a este gráfico. Este gráfico me está indicando que el análisis de sangre que me han hecho es que tengo el colesterol en 225. Bueno, pues a partir de entonces tengo que tomar algo para llegar, bueno, 300, vamos, con lo que hemos medido. Tenemos que tomar la medicina correspondiente y tenemos muchos elementos para ello y por eso tenéis que tirar para adelante. Por eso os he dicho al final que no hay que tener miedo a lo que nos están contando. Lo que hay que tener miedo es si no podemos hacer nada o no somos capaces de maniobrar y tenéis mucho margen para ello. Oye, una cuestión conceptual para que no nos equivoquemos. Estos señores están hablando de distribución de la renta, distribución primaria de la renta, distribución del proceso productivo entre el factor trabajo y el factor capital. Ha caído evidentemente los salarios y el capital se queda con más dinero. Yo lo que estoy hablando es de redistribución de la renta y la riqueza. Y redistribución implica programas de intervención del sector público para evitar que esa diferencia entre lo que es la apropiación del capital y lo que es la apropiación del trabajo se reduzca, se haga más equitativa, que haya una vertebración social a través de programas de intervención del sector público. Es muy importante diferenciar esos dos aspectos. El profesor Negrín y el profesor Galindo están hablando de distribución primaria de la renta. Yo cuando hablaba de acciones me refería a redistribución a través de programas de intervención del sector público vía gasto. ¿De acuerdo? Bueno, y estamos monopolizando la palabra. ¿Alguna cuestión adicional que quieran incorporar? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna Venga, a ver. Iba para Negrín. Bueno, para quien quiera. En este mundo globalizado en el que los individuos, creo yo, que miramos por los intereses más bien individuales, ¿creéis que algún día se va a llegar a nivel de igualdad entre pobres y ricos? O sea, si se va a equiparar. ¿Y me lo preguntas a mí? Porque me voy a decir más. Te lo recordaré esto en la nota. Contesta. Sí, no. Claro, es que yo, habéis visto con lo que he empezado. Yo empezó con el Deuteronomio, que es un librito que se escribió casi hace 3.000 años. Y decía que siempre habría pobres y ricos. Incluso en Jesucristo Superstar se lo dicen también, que siempre habrá pobres y siempre habrá pobreza. Yo creo que lamentablemente sí, va a existir siempre esto. Y siempre va a existir la necesidad de luchar contra ella, lo cual no es malo. No es malo en el sentido de que sabemos que existe un mal y hay que combatirlo. Entonces, yo cada vez creo más en el ser humano, a pesar de que en clase no se me note. Yo creo mucho en vosotros y que vuestra generación va a transformar el mundo también, casi estoy convencido de ello. Y sin duda, en esa tarea de solidaridad hacia los demás, yo creo que las diferencias entre ricos y pobres van a desaparecer. El panorama que nos han planteado aquí es bastante chungo, pero yo tengo mucha fe en vosotros y en el género humano, y yo creo que sí.
Creo que las nuevas tecnologías, incluso sabéis que esto del desarrollo sostenible también pone en duda los modelos más pesimistas, porque ¿quién nos dice que la tecnología no puede cambiar ese pesimismo, ¿no? El cambio hacia la innovación, hacia la tecnología, yo creo que va a buscar hacia la bondad del ser humano, no va a ir a lo malo. Pero bueno, ya sabéis cómo empezó lo de la energía radiactiva. En fin. Es un filósofo, el profesor Negrino es un filósofo, más que un economista. Sí, también. Yo pienso que los grandes cambios no se producen de la noche a la mañana. Yo creo que son pequeños pasos. Sin lugar a dudas. Y, por ejemplo, el paso la buena decisión que habéis tenido en esta jornada contra la pobreza, tened en cuenta que los alumnos son futuros empresarios, y si se va sensibilizando de la responsabilidad social corporativa, de esa escala de valores, tener unos valores presentes, eso repercute positivamente con los empleados, de cara a proveedores, a clientes, y eso va siendo pues un contagio. Entonces, como decía, habrá mucha competencia, pero si nos diferenciamos pues por nuestros gestos, nuestras palabras, nuestras acciones, eso yo creo que al final eso pesa más que... Muy bien. Pues yo creo que como consideración final de esta jornada, vamos, de esta tarde, es un buen colofón, una buena conclusión. Antes de hacer el chimpún, que lo tiene que hacer usted necesariamente, el presidente de la delegación de alumnos, ¿tiene usted algo que decir sobre la jornada? Como representante del alumnado de la UCLM, y no ponga cara de póker. Sí, lo pongo en este brete porque, digamos que como representante general de todos los alumnos, a mí me gustaría que tuvieras una opinión, o usted presentara una opinión, sobre qué sentido tiene hacer una jornada de estas y si al final el alumnado le ha calado o le podría calar esta circunstancia. Y luego hace usted el chimpún, perdóneme. Vale. Pero vaya compromiso que le has puesto. Sí, pero es que... Aprovecho que estaba aquí al fondo escondido y he dicho, no, va a salir. Yo ya no le hablo. A ver, yo pienso que estas actividades son las que se deben fomentar en la facultad y en la universidad, porque al fin y al cabo hacen ver, como ha dicho la compañera, la realidad social que hay y nos preparan un poco de cara al futuro, porque lo que hablaba el profesor Galindo, la formación nuestra es lo que nos va a hacer lo que nos va a nos va a dar el porvenir del mañana, el futuro. Entonces yo entiendo que debemos de ser conscientes de lo que hay y de lo que nos espera. También creo que estas jornadas se deben de hacer porque, bueno, aunque hay poca participación, pues se ven ciertos asientos vacíos. Creo que se debe fomentar la participación de los compañeros, sobre todo por los aquí presentes, que deben decir a sus compañeros las oportunidades que pierden de ver cómo acaban de mantener los tres un debate abierto sobre las políticas que se están llevando mal, la política de distribución, etcétera, que es algo que no se ve en las clases a diario y que sería necesario. Yo nunca había presenciado un debate así, un petit debate entre tres economistas sobre un tema que ha fomentado una conferencia como puede ser esta jornada sobre la pobreza. Y somos amigos, Me acabas de dar una idea, Manuel, sobre hacer algún tipo de... ¿Has visto por qué he preguntado? De mesa redonda sobre temas de actualidad, donde podamos estar alumnos y profesores debatiendo sobre estos temas, fuera de lo que es estrictamente el ámbito de clase. Hay que recuperar el espíritu crítico, señores. La universidad no puede ser que pasen ustedes por las aulas, cojan muchos apuntes, aprueben un determinado examen y hasta mañana. Hay que recuperar el espíritu. Es que hay un problema además, es que tenemos un poco de miedo a que nos critiquen o nos digan que estamos equivocados. Eso no tiene por qué ser así. Es decir, aquí hemos planteado tres planteamientos y bueno, no significa que nos dejemos de hablar. Somos compañeros, amigos, siguen hablando. Pero las críticas que nos hagamos y los comentarios es importante porque aprendemos todos. Y nadie tiene aquí la ciencia infusa y que sabe ya perfectamente de todo tema, por mucho que haya investigado. Y si has investigado mucho, el oír a otra persona que está viendo otra perspectiva te viene bien. Entonces yo creo que lo que está diciendo el decano y lo que estás planteando me parece fantástico. Es decir, que vuestras cuestiones, lo que penséis que no estoy de acuerdo en determinados ámbitos de temas actuales, que se pueda debatir con el profesorado. El profesorado pues libremente hacer sus planteamientos también. Y a mí eso me parece que es bueno para vosotros y también aprendo de las preguntas que se me hacen en clase. Bueno, pues ya, ahora puedo ya... Sí, Adelante. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por haber participado tan activamente, tan
tan personalmente en la jornada. Sí quería comentarles dos cositas. Primero, todos los materiales de las jornadas van a estar disponibles para todos ustedes, no solamente los que se desarrollan aquí, sino también los del resto de las facultades, con lo cual van a tener un dossier a todos los niveles respecto a lo que es la problemática, el enfoque de la pobreza desde esa perspectiva integral. Y eso es importante. Va a haber propuesta audiovisual, va a haber una propuesta a través de documentación. Vamos a intentar desarrollar un libro donde se recojan todas estas presentaciones o ponencias, de manera que tengamos un dossier importante y se visualice el esfuerzo que han hecho ustedes y que hemos hecho nosotros respecto al análisis integral de los enfoques de lucha contra la pobreza. Por mi parte nada más, agradecerles, repito, su presencia aquí y damos por concluida la sesión. Muchas gracias.